Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva clase de estructura de datos. En la clase de hoy vamos a continuar con el tema que empezamos la vez pasada, que es el tema de paralelismo, concurrencia, etcétera. ¿Ok? Es decir, nosotros habíamos hablado que los computadores de ahora tienen varios procesadores, los procesadores tienen varios hilos. Ahora, si programamos como venimos haciendo hasta ahora, la programación en realidad es secuencial. Entonces un programa se va a poder ejecutar solamente en un hilo y bueno, hay otro programa que se puede ejecutar en otro hilo, etcétera, pero no puedo aprovechar como el multihilo, los varios procesadores. Entonces, hay como maneras de programar para yo permitirte que mi programa no se ejecute en un solo hilo, sino que ejecute una parte en un hilo, otra parte en el otro, y ejecute varias partes del código a la misma vez y luego la junte para obtener el resultado final. ¿Ok? Eso dijimos un poquito que es lo que se quiere cuando se hace este tipo de técnica. ¿Ya? Es básicamente aprovechar los recursos que tenemos. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquitito de paralelismo contra concurrencia, porque son dos conceptos diferentes y a veces a la gente le causa como mucho problema en la mente y a veces como que hablan de concurrencia cuando en realidad es paralelismo, o hablan de paralelismo cuando en realidad hay concurrencia, ¿entiendes? Por ejemplo, en el sistema operativo nosotros tenemos las dos cosas. Tenemos tanto concurrencia como paralelismo. Eso lo vamos a ver después que yo les explique qué es paralelismo y concurrencia. Les voy a repetir esto y ahí vamos a ver por qué. Ya, entonces básicamente, ¿en qué consiste el paralelismo? A ver, el paralelismo es cuando yo tengo un código, ya, y yo tomo, por ejemplo, tengo un arreglo y cada parte de mi arreglo lo proceso aparte. Ya, es decir, cada procesamiento va a ser independiente del otro. No van a compartir datos ni nada por el estilo. Por ejemplo, eh, un ejemplo de paralelismo es agregar más hornos, más cuchillos, más ingredientes. ¿Ok? Que en realidad como que estoy creando recursos y no los voy a compartir. ¿Ok? Es decir, a ver, para que quede más claro en términos de computación, por ejemplo, si yo tengo un arreglo, ¿ya? Yo tengo un arreglo y tengo varios procesos corriendo a la vez y el proceso 1 se encarga del primer cuarto del arreglo, el proceso 2 del segundo cuarto y así sucesivamente. Fíjense que en este caso, estos procesos van a ser disjuntos. ¿Qué quiere decir disjuntos? Que no comparten nada. Entonces no va a haber ningún problema porque este proceso no va a tener acceso a esto de acá y ni a esto de acá ni a esto. Entonces como cada uno vive como en su propia cápsula, ¿ok? Es decir, no se solapan unos con otros. Entonces, más o menos ese es el paralelismo. Sí, exacto. Esto forma parte de la prueba 3. A ver, la prueba 3 es integradora. La prueba 3 va a todo, desde el inicio hasta lo último que veamos. Esto sí, esto forma parte de una prueba 3. Y parece que hay pruebas cortas también de esto. Pero ojo, la prueba 3 no es esto nomás. La prueba 3 entra árboles, entra también lo que vimos al principio de las listas enlazadas, de la complejidad algorítmica. Todo eso entra también en la prueba 3. ¿Ya? La prueba 3 es como general. Ya. Entonces, básicamente, este es el paralelismo. ¿Ok? Yo tengo procesos que están corriendo de manera independiente, a la vez de manera paralela, ¿ya? Y entonces, luego cuando tengo los resultados de cada uno de ellos, los junto, ¿ya? Ahora, la diferencia es que la concurrencia, yo igual tengo procesos corriendo de manera paralela. Bueno, procesos no, cuando hay concurrencia se le llama hilo, ¿ya? Ahora, la diferencia es que un hilo puede compartir datos con el otro hilo. Es decir, estos hilos de acá, digamos que hay un hilo que escribe en un documento, hay otro que lee y hay otro que elimina. ¿Ya? Entonces estos tres hilos están corriendo a la vez para no tener que esperar a que uno termine para que se ejecute el otro, etcétera. Entonces, fíjense que acá hay una diferencia. Acá no hay un hilo que toma la primera parte del documento, otro hilo que toma la segunda parte y otro que toma la tercera. No. Esto, los tres hilos están haciendo una función distinta y están trabajando sobre los mismos datos. Y eso es una característica diferente de la concurrencia con respecto al paralelismo. Que la concurrencia tiene memoria compartida. Es decir, todos los hilos que se están ejecutando van a estar utilizando
memoria compartida. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, es decir, en el caso del paralelismo dijimos que era agregar como más hornos, más cuchillos, etcétera, porque no comparten estos recursos. En el caso de la concurrencia, lo que se haría es optimizar el acceso al horno. ¿Ya? Optimizar el acceso al horno. Es decir, que el chef, en lo que hace una masa, el otro se encargue de poner algo en el horno. Entonces, como los hilos que hay, que traten de no solaparse uno con el otro porque están compartiendo todos los mismos recursos. Entonces, para que un hilo no tenga que esperar, es decir, para que un chef no tenga que esperar por el otro a que termine de hacer su pizza en el horno, entonces podría ir haciendo otra masa, ¿ya? O podría ir preparando alguna salsa, o el emplatado, lo que sea. ¿Entiendes? Entonces es como, ese es el tema de la concurrencia, es como que se administran los hilos, los procesos, es decir, los chefs en este caso, para trabajar más, para poder trabajar más chefs con los mismos recursos de una manera que se pueda administrar y que sea óptima. ¿Ok? Entonces, como les decía, por ejemplo, en el sistema operativo hay paralelismo. ¿En qué sentido hay paralelismo? De que yo tengo cada proceso corriendo por separado. Por ejemplo, si yo tengo el Word, si yo tengo el Internet Explorer, si tengo el Chrome, lo que sea, todas estas cosas están corriendo como procesos por separado. Ahora, si en el Chrome yo abro dos pestañas, muy probablemente esas dos pestañas son hilos diferentes, pero del mismo proceso, del mismo Chrome. ¿O no? No lo he chequeado, habría que ver en el administrador de tareas, pero sí, muy probablemente el Chrome solamente es un solo proceso, un software único, que cada vez que usted abre una nueva ventana, lo que hace es crear un nuevo hilo con concurrencia, es decir, no crea un nuevo proceso con toda la memoria aparte de cada proceso, sino que cada pestaña del Chrome va a compartir cierta memoria. ¿Cuál memoria? La memoria que es como global del Chrome. ¿Ok? Entonces cada pestaña es como un hilo. Ahora, sin embargo, el Chrome y el Word, ahí hay paralelismo, porque no comparten memoria. ¿Ya? El Word está trabajando sobre un documento que está en una parte y el Chrome está trabajando, quizás tiene archivos de caché y cositas, pero están en otro lugar. ¿Ya? Entonces esa es como la diferencia entre paralelismo y concurrencia, básicamente. Paralelismo, no comparten recursos, cada uno se ejecuta por su parte de manera paralela. Y concurrencia, igual se ejecuta de manera paralela, pero tratando de optimizar los procesos para ocupar los mismos recursos. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es el concepto de hilo? Bueno, un hilo no es más que un programa que se está ejecutando de manera secuencial. Es decir, cuando ustedes toman Python, toman Java y le dan ejecutar, compilar, ejecutar, ahí lo que están haciendo es ejecutando un hilo. Ahora, lo que sucede es que ustedes hasta ahora, cada vez que ejecutaban un programa, tenían un único hilo que iba desde el main, ya, desde el main, que es como la función principal, ejecutando línea a línea y quizás después iba por una función, la seguía ejecutando, pero todo era secuencial. No podía ejecutar una línea de más abajo si no había terminado de ejecutar las líneas que estaban arriba. ¿Ok? Entonces todo se ejecutaba en un solo hilo. Ahora aquí lo que le estamos diciendo es que un hilo puede crear nuevos hilos. Es decir, yo puedo estar ejecutando mi programa y decir de pronto, oye, quiero que me ejecutes esta función en este hilo, y esta otra función en este otro hilo, y esta otra función en este otro hilo. Entonces ahí voy a tener tres funciones ejecutándose a la vez, que no es como antes, que para que se determine, para que se empiece a ejecutar una función, tiene que haberse terminado de ejecutar las que yo llamé antes. ¿Ok? Sin embargo, ahora yo puedo decir, oye, ejecuta esta función en un hilo, ejecuta esta función en otro hilo y ejecuta esta otra función en otro hilo. Y tener tres funciones ejecutándose a la misma vez. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se comunican? Porque muchas veces este hilo ya tiene que decirle a este, oye, terminé, o tiene que haber cualquier cosa de administración, o a lo mejor este hilo necesita alguna respuesta que va a dar este otro hilo, etcétera, etcétera. Pueden haber muchas razones por las cuales estos hilos no, no quiero que estén aislados unos de otros, sino que tengan acceso quizás a variables compartidas y cosas así para que puedan comunicarse. Entonces eso se hace a través de algo que se llama memoria compartida. ¿Ya? Entonces en esa memoria compartida yo puedo tener variables, etcétera. Y entonces, por ejemplo, este hilo quizás está escribiendo en esta variable y está leyendo estas tres. Y aquí hay otros tres hilos que están escribiendo en estas tres variables. ¿Ya? Y entonces estos hilos se ejecutan a la misma vez.
Bueno, en realidad a la misma vez bien relativo, porque depende cuántos núcleos estén disponibles, etcétera. A lo mejor su computadora está súper saturado y no tiene núcleos disponibles, entonces alguno de estos hilos va a tener que esperar a que termine de liberarse algún procesador, etcétera. O algún núcleo en este caso. Ya, entonces, los hilos empiezan y terminan como cualquier programa en ejecución. Es decir, un hilo dijimos que es un programa en ejecución, ¿cierto? Es decir, es algo que está ejecutando líneas de código. Y como cualquier programa tiene que iniciar y terminar. Ya no hay hilos que estén corriendo por siempre. A ver, igual en el sistema operativo hay como daemons, ¿ya? Que los daemons son como procesos que están corriendo todo el tiempo, pero esos son un caso especial. Igual cuando usted, no sé, desinstala quizás la aplicación que está utilizando ese daemon, eh, ¿cómo se llama? Se termina de ejecutar, ¿ok? Entonces no es que siempre va a estar ahí. Entonces en este lapso se dice que el hilo está corriendo. Es decir, cuando el hilo está ejecutándose se dice que está corriendo. Bueno, o ejecutándose también es válido. Pero en estricto rigor puede tener pausas o bloqueos. ¿Ok? Es decir, aunque yo ahora mismo tenga acá el Meet abierto, ¿ya? El hilo que está ejecutando ese programa está corriendo. ¿Ok? Pero aunque yo no me dé cuenta, puede que se pause varias veces. Y de hecho, muy probablemente lo está haciendo porque yo tengo abiertos mucho más procesos acá. Tengo abierto el OBS, tengo abierto el PowerPoint, tengo abierto el explorador de Windows. ¿Ok? Entonces, probablemente, bueno, y muchos procesos que están corriendo en segundo plano. ¿Ya? Entonces, muy probablemente, cuando algún proceso en segundo plano necesita un tiempo de ejecución, el procesador que está ejecutando el MI lo va a poner en pausa y le va a dar tiempo de ejecución a otra cosa. ¿Ok? Ahora, lo que sucede es que los tiempos de pausa del sistema operativo son tan cortos que a nosotros no nos da tiempo a darnos cuenta. ¿Ya? Son, no sé, 50 milisegundos, 20 milisegundos, entonces no lo notamos. Es como que en Meet yo lo veo ejecutándose todo el rato y todo lo demás igual. ¿Ok? Pero bueno, ¿en qué caso es que se pone en pausa algún hilo que esté ejecutándose? Es cuando hay más hilos que procesadores, por esto que le estaba diciendo, de que de pronto hay otro hilo que también necesita ejecutarse y no puede esperar a que termine de ejecutar todo lo que está abierto. Porque imagínense ya, yo tengo 4 núcleos y tengo 4 programas abiertos y de pronto quiero abrir un Word y le doy doble clic y el Word se queda ahí pegado, ya porque no puede seguir ejecutándose a no ser que yo desocupe algún slot de algún núcleo. ¿Ok? Entonces tendría que cerrar un programa para que se ejecute el Word. Entonces no tiene sentido. Lo que hace el sistema operativo para evitar eso es que le da tiempo a cada uno, ¿ya? Y lo hace, claro, lo hace a través de una cosa que parece que alguien me la mencionó, que es como un algoritmo que se llama Round Robin, que es como ese algoritmo va viendo a qué programa le corresponde y cuánto le corresponde, en dependencia de la prioridad que tenga, etcétera. Pues, por ejemplo, hay programas de streaming que no tiene sentido que yo les haga parones largos para ejecutar otros programas, ¿ya? Porque son programas que necesitan tiempo real, entonces se les da mayor prioridad. Ahora, sin embargo, hay otros programas que quizás no necesitan tanta prioridad, entonces igual da igual si yo lo pauso un segundo o cosas así, ¿ya? Porque están corriendo en segundo plano y no afecta como la sensación del usuario, ¿ya? Entonces, una probabilidad para que pare un hilo es eso, que hay más hilos que procesadores disponibles, y la otra es que un hilo está a la espera de que algo ocurra. Es decir, hay varias opciones que, por ejemplo, cuando ustedes van a pedirle algo a una página web, su proceso lo que hace es que le envía, bueno, ese es el protocolo TCP/IP, ¿no? Que le envía le envía un paquete y después le responde el servidor y después el cliente le dice, ya te escuché tu respuesta. Es como le llaman el saludo de 3 partes, no me acuerdo, una cosa así. Pero bueno, el tema es que cuando uno se conecta a la red, ¿cierto? Y el proceso envía eso, ¿ya? Ustedes dirán, bueno, si la conexión es mía súper rápida, a ver, aunque la conexión sea súper rápida, en tiempos de sistema operativo son lentas, ¿ya? Porque cuando hablamos de tiempo de sistema operativo no estamos hablando de tiempos a la escala humana, ¿ya? Entonces, igual un llamado a red, aunque usted tenga un giga contratado con la mejor compañía que sea, ¿ya? Igual
no se va a comparar con los tiempos del sistema operativo nunca, ¿entiendes? Bueno, no sé, a lo mejor hay un material que después hace irrelevante tener un dato en la memoria RAM con respecto a tenerlo en un servidor a 10.000 kilómetros, pero por ahora sí hay harta diferencia entre tener un dato a 10.000 kilómetros y tenerlo en la memoria RAM ahí al lado de su procesador. ¿Ya? Y harta diferencia me refiero a mucha diferencia. Entonces lo que pasa es que cuando pasa eso, o cosas como esas, que su proceso manda a llamar algo ya que necesita una respuesta, como es el caso de la red, o como es el caso de que se quiere comunicar con otro proceso, etcétera, él como que le dice al sistema operativo, oye, yo estoy esperando una respuesta, cuando tú veas que me mandan una respuesta, me despiertas. Y se pone ahí como en stand-by. ¿Ok? Entonces se pone en modo espera. Y en ese caso ya el procesador sabe que no tiene que ejecutar más ese proceso hasta que no llegue la respuesta que él esté esperando. Y cuando llega la respuesta que está esperando, le dice, ya, es tu turno. ¿Ok? Entonces puede ser cualquiera de esos dos casos. Cuando hay más hilo que procesadores, para poder darle un tiempo a cada uno, o cuando un hilo necesita la respuesta de algo, ya está a la espera, bueno, respuesta de algo, no necesariamente respuesta, pero está a la espera de que algo ocurra. ¿Ok? Entonces hasta que eso no ocurra, él está ahí esperando. Entonces en ese caso lo que pasa es que se ejecutan otros hilos. Entonces, hablemos un poquito de los programas. Esto aquí ya estamos hablando un poquito a bajo nivel, ¿no? De cómo se ejecutan las cosas y cómo funciona el sistema operativo por debajo, ¿no? Es decir, un programa secuencial, para no complicarnos mucho, un programa secuencial de estos que ustedes ejecutan en C++, etcétera, ya nosotros habíamos hablado de que tenían un stack y también habíamos hablado de que tenían un heap, ¿ok? Pero bueno, mencionamos el nombre, dijimos que los stacks, cuando yo salgo de la función se elimina todo lo que hay en un stack, sin embargo cuando yo quiero que algo quede como fijo y pueda ser llamado desde varias funciones, etcétera, tengo que guardarlo en el heap, ¿cierto? Esto en el caso de C++, porque Java como que trata de ocultarnos esto. Java es como sobreprotector con los programadores. ¿Ya? Entonces, bueno, Java, Python, todos estos lenguajes de alto nivel, o casi todos. Pero bueno, C++ sí nos deja interactuar más con... Es decir, para programar bien en C++ tenemos que tener claro el concepto de pila, de heap, etc. Que no es que en Java y Python, los programas de Java y Python no lo ocupen. Los programas de Java y Python también trabajan con heap y trabajan con stack. Lo que pasa es que eso lo maneja el compilador por detrás. Bueno, el compilador y la máquina virtual de Java. ¿Ok? Entonces es como que hay como una capa intermedia que es la que se encarga de trabajar con el heap y con el stack. Y Java me dice, oye, crea lo que tú quieras, crea un arreglo, crea una variable, lo que quieras, y yo soy el que me encargo y el que veo cuándo lo guardo en el stack y cuándo lo guardo en el heap. ¿Ok? Como que Java no nos da esa decisión a nosotros. C++ sí. En C++ yo tengo que tener alto cuidado con eso. Entonces, un programa secuencial, cualquiera, cuando ustedes lo ejecutan, es decir, un .exe o en Linux algo que tenga permisos de ejecución, que no tiene por qué ser un .excel, puede ser hasta un PDF, todo lo que tenga permiso de ejecución, ya, cuando ustedes lo ejecutan en memoria, ya, una de las cosas que va a tener es el call stack, ya, el call stack es lo que nosotros hablábamos de stack, lo que le decíamos stack es esto del call stack. Entonces en el call stack, ¿qué es lo que se va a guardar? Cada vez que ustedes llaman a una función dentro de su código, ya, vamos a estar guardando las variables locales de esa función. Fíjense que cuando yo declaro una variable dentro de una función, yo no puedo acceder a esa variable desde afuera. ¿Y por qué no puedo hacerlo? Por esto precisamente, ¿ya? Porque las variables locales están definidas dentro del stack frame, ¿ya? Un stack frame es como un pedacito que corresponde a cada función. Entonces, dentro del stack frame vamos a tener las variables locales, vamos a tener la dirección de retorno, porque cuando yo termine de ejecutar esa función, tengo que regresar al punto desde donde la llamaron, ¿ya? Si no tengo almacenada la dirección de retorno, entonces, ¿cómo sé cuando termine de ejecutar la función? Es decir, cuando yo llegue a un return, ¿cómo yo sé dónde retornar? No tengo idea. Entonces lo que pasa es que cuando llega a un return, él busca esta dirección de retorno y retorna a esa dirección, a esa línea de código. ¿Ok? Y los parámetros. Los parámetros también funcionan bien parecido a las variables locales, ¿no? Solamente son accesibles dentro de la función y no desde afuera.
Entonces, eso es lo que va a formar parte del stack frame. Y fíjense que esto es bien interesante, esta estructura, porque esta estructura es la que nos permite a nosotros que funcione la programación tal y cual la conocemos. Es decir, que yo pueda llamar una función dentro de otra y dentro de esa otra pueda llamar a otra función diferente. ¿Y por qué funciona eso? Porque yo las voy acumulando en un stack, en una pila. Fíjense, esto se llama cal stack por algo, es una pila. ¿Ya? Esto es una pila de las que ustedes conocen que vimos en listas enlazadas. ¿Ok? Es decir, lo que entra por acá, el último que entra es el primero que sale. Entonces, si yo entro una función, él la guarda acá, con sus variables locales, la dirección a donde tiene que retornar cuando termine y los parámetros que le pasaron. ¿Ya? Luego, si dentro de esa función yo llamo a otra, la pone encima, la pone encima, la pone encima. Y fíjense que encima de la pila yo siempre voy a tener la función que se está ejecutando actualmente. Entonces, si yo retorno en esa función, fíjense que regreso al stack frame de la función que la llamó a ella. ¿Ya? Y así voy como desanidando las cosas. Ok, a ver. Dame un segundito para conectar esto y quizás explicárselo acá. Para que entienda un poquito cómo funciona esto, mire. Porque así es como llama, como hacen por detrás los IDE o los compiladores para, bueno, de hecho también el sistema operativo para ejecutar estos códigos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que les estaba diciendo es, yo tengo una función, ¿cierto? Una función 1, ¿ya? Y esa función acá adentro tiene un código y llama a una función 2. Ya, aquí tiene más código, aquí llama una función 3. Ya, digamos que aquí la función 2 tiene código y va a llamar una función 4. Y tiene más código, ya. Y aquí tenemos la función 3. Todo esto es un solo código, todo estaría una cosa detrás de la otra, ¿ya? Y aquí tenemos la función 4. Bueno, ahí me dirán, profe, pero no se puede llamar una función antes de declararle en C++. Sí, pero esto es un ejemplo. Es decir, supongamos que están todas declaradas arriba. Ya, entonces, aquí lo que les estoy diciendo es, el call stack es como el que se encarga de saber las variables locales, los parámetros y el punto de retorno a donde debe llegar cuando termine de ejecutar la función actual. Entonces, por ejemplo, primero se ejecuta la función 1. Entonces aquí va a guardar el stack frame de la función 1. ¿A qué yo me refiero con stack frame? A los parámetros que le pasen, a las variables que yo haya declarado dentro de la función, no de manera global, sino dentro de la función, también van a estar almacenadas acá, ¿ya? Y a dónde tiene que retornar cuando se termine de ejecutar esa función. Eso también va a estar acá. ¿Ok? Entonces viene y dice, y ahora voy a ejecutar la función 2 y guarda el stack frame de la función 2. ¿Ok? Empieza a ejecutar la función 2, cuando necesita una variable local o algún parámetro, lo busca acá en el stack. ¿Ok? Lo busca acá en el stack y fíjense que ahí encuentra ahora la función 4. Fíjense que en el stack, en todo momento, cuando yo necesito variables locales o lo que sea, siempre van a estar en el stack frame que está en la cima de la pila. ¿Ok? En la cima de la pila siempre van a estar los datos locales. Entonces, terminé de ejecutar función 4, aquí encontré un return y entonces el return me da esta dirección, porque fue desde donde yo invoqué a dicha función. Entonces, las líneas de código que se están ejecutando acá, cuando terminan de ejecutarse, sigue ejecutándose las líneas que están acá ahora. Porque ya esto encontró un return o lo que sea, entonces, como aquí está almacenada la dirección a donde tiene que regresar, regresa acá. ¿Ya? Entonces esto, básicamente, lo que hace es, cuando ustedes encuentran un return en el código, lo que hace por detrás del sistema operativo es que saque esa función del stack frame y fíjense que ahora estén en la función 2 de nuevo. Y lo interesante de esto es que ya ahora retorné a la función 2 y miren lo que tengo en la cima de la pila. En la cima de la pila tengo todas las variables locales, etcétera, de la función 2.
Y entonces eso, a medida que yo voy entrando en funciones y voy saliendo porque ya retorné, como que en todo momento yo acá en la pila voy llevando el rastro de cuáles son las variables locales que tengo que tener en cuenta dentro de la función que estoy actualmente. Fíjense que aquí termina de ejecutarse la función 2, por lo tanto, sale de acá, elimina el stack frame de acá, elimina este stack frame de acá y se sigue ejecutando estas líneas de código. Y fíjense que al ejecutarse esa línea de código, lo que tengo en la cima de la pila es función 1. Ahora se ejecuta función 3, entonces se pone función 3 encima. Se ejecuta función 3, y después regresa aquí a la dirección de retorno. Y así es como funciona la ejecución de un programa iterativo. ¿Ok? Y de hecho, esta estructura es la que permite que exista la recursividad. Sin esta estructura yo no podría utilizar la recursividad. Pero fíjense que si yo pongo recursividad acá, ¿qué es lo que pasa cuando yo hago algo recursivo? A bajo nivel. ¿Qué es lo que pasa cuando yo hago algo recursivo? Digamos que aquí yo le paso un n. Ya, y aquí yo llamo función 1 con n-1. Ya, bueno, y aquí digo si n es igual a 0, retorno. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Bueno, lo que va a pasar acá es que va a entrar a función 1, ¿cierto? Con un parámetro n y con una dirección de retorno que es de donde llamaron por primera vez a función 1. Y eso se va a guardar acá, en el stack frame 1. En ese 1. En el stack frame 1, ¿ok? Y luego va a venir acá, si el n, por ejemplo, aquí se van a guardar las variables, digamos que n5, ¿ya? n5 y la dirección de retorno es x, ¿ya? O x1. Fíjense que aquí ahora yo vuelvo a llamar a f1. Vuelvo a llamar a función 1. Pero ahora n va a valer 4. Y ahora la dirección de retorno va a ser x2, va a ser otra dirección de retorno diferente. ¿Ya? Y así sucesivamente. Cuando yo estoy haciendo recursividad, en realidad lo que estoy haciendo es acumulando diferentes stack frames de la misma función, pero con diferentes parámetros. ¿Ok? Entonces por eso es que cuando ustedes no ponen un caso de parada, cuando no ponen esto, ¿ya? Y sigue entrando, lo que pasa es que el stack va a seguir agregando muchísimas cosas acá, y el stack tiene un límite, ¿ya? El stack que se le asigna a cualquier proceso, cada proceso tiene un call stack diferente, ¿ya? No comparten call stack un proceso con otro, es decir, el Chrome tiene un call stack, la pizarra esta donde estoy escribiendo tiene otro call stack diferente. Entonces, el call stack que se le asigna parece que es como 2 megas, una cosa así. Entonces, cuando ustedes llenan el call stack, da un error que se llama Stack Overflow. ¿Ok? Stack Overflow, que es como desbordamiento de pila. ¿Ya? Stack Overflow, que es que ya la pila la llenó de datos y ya no cabe más nada. Ya se desbordó. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque como no pone nada, ningún caso de base, entonces va a estar, es como un while true, parecido a un while true, ¿ya? Va a estar llenando acá todo el rato la pila, pum, 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 de muchísimos frames hasta que la pila se satura y les dice, oye, morí. ¿Entiendes? Entonces básicamente es por eso. Entonces ese es el call stack. El call stack básicamente es eso. Es como el que lleva en cada momento cuáles son las variables locales, cuáles son los parámetros y cuál es el lugar al que tiene que regresar en caso de encontrar un retorno. ¿Ok? Es decir, él dice, ok, en caso de que yo encuentre un return o que llegue a la llave final, porque hay veces que no hay un return, pero llega a la llave final. A ver, parece que en Java sí es obligado que siempre al final hay un retorno, ¿no? En Python no es obligado, pero parece que en Java sí. Bueno, en el caso de Java siempre tiene que encontrar un retorno. Y en el caso de Python, ya saliendo llegando como a la última línea de la función, él llega a la conclusión de que ya la función terminó. Por lo tanto,
No me acuerdo. Cuando es void no hay que poner un return en Java. Cuando es void no es necesario poner un return. Cuando es diferente de void sí es necesario. Entonces, por ejemplo, cuando es void, si yo llego a la llave final en Java, eso es como si yo tuviera un return ahí, ¿ok? Y entonces, básicamente lo que hace es buscar cuál es la dirección de retorno y regresa a ese lugar. Entonces, esto es como la manera en que se implementa todo eso. Entonces, por detrás, su programa, sea el que sea, Java, C++, Python, C Sharp, lo que sea, por detrás en realidad está utilizando un lenguaje que es el lenguaje máquina. Por lo general lo que se hace primero es que se lleva a un lenguaje que es el lenguaje ensamblador, que no es tan a bajo nivel como el lenguaje máquina, pero igual es a súper bajo nivel. Esto que están viendo acá es ensamblador. No es lenguaje máquina porque el lenguaje máquina son puros ceros y unos. Pero es bien parecido al lenguaje máquina. Lo único que pasa es que aquí tenemos como palabras mnemotécnicas. ¿Entiendes? Por ejemplo, tenemos load, add, write, read. Sin embargo, cuando tenemos lenguaje máquina, en vez de tener load, add, se tiene el load es el 00, el add es el 01. Como que a cada instrucción, en vez de una palabra, le asignan un numerito. ¿Ok? Y a cada registro, en vez de ponerle letras y números, le asignan un numerito también. Entonces como que todo es un numerito. El primero una instrucción, después un numerito. Entonces por eso es que al final el lenguaje máquina es como un chorro de números. ¿Ok? Que en realidad es como que esos números se dividen en espacios de 32 bits y cada, bueno, depende del computador, pero se divide en espacios de 32 bits y cada 32 bits es una instrucción diferente. ¿Ok? Pero bueno, para que se entienda un poco mejor, hicieron el ensamblador y ya para que se pudiera programar incluso mucho mejor, se inventaron los lenguajes de alto nivel. Pero igual los lenguajes de alto nivel lo que hacen es esto. Es decir, tienen esto que se llama ensamblador, que acá no hay funciones ni nada de eso. Es decir, yo puedo declarar funciones, sí, pero muchas veces hay funciones que como que las pone como parte de un mismo código. ¿Ok? Y entonces hay algo que se llama el program counter. Y el program counter lo que va a llevar en todo momento es el conteo de cuál es la línea de código que se está ejecutando actualmente. ¿Ok? Pero ojo, eso no es línea de código la que ustedes ven en el IDE. Porque a lo mejor, por ejemplo, en el IDE la línea de código que ustedes ven en el número 100, a lo mejor acá en ensamblador es la número 500. Ya, porque generalmente las líneas de código que hay en un programa de alto nivel, cuando se lleva ensamblador son muchas más líneas de código. Ya, porque cada instrucción es mucho más pequeñita. Entonces, por ejemplo, cuando usted hace print, en realidad el print está haciendo muchas cosas por detrás. O cuando sumas dos cosas, igual está haciendo como tres instrucciones de ensamblador. Está guardando un registro, pasando la suma para ese registro, después actualizando. Está haciendo como varias cosas a la vez cuando usted suma dos números. Ya, entonces, básicamente, el program counter lleva en ensamblador, ojo, en ensamblador, en el ejecutable ya, no en C++ ni nada de eso, sino que lleva en qué línea está actualmente el código. Y entonces eso es lo que le permite de que llegue a una línea que me dice return, entonces yo digo, ok, ¿cuál es la dirección a la que tengo que retornar? Y entonces el program counter lo único que hace es que actualice esa dirección. Y entonces el program counter es el que va manejando qué es lo que tengo que ejecutar. Y entonces el sistema operativo lo que hace en todo momento es que cuando va a ejecutar un proceso, le dice, ok, carga tu call stack en la memoria, dime cuál es tu program counter y cuál es tu código. Tu código no C++, ya cuando hay un ejecutable ya C++ dejó de existir. Ya lo que estamos hablando ahí es de código máquina. ¿Ok? Entonces, dame tu código, lo cargo en memoria, cargo tu call stack y dame tu program counter. Entonces, cuando el program counter, por ejemplo, es 15, él ya sabe que el código tiene que empezar a ejecutarlo desde el punto 15, ¿ya? Es decir, desde la línea 15. Y entonces eso lo que le permite es al sistema operativo pausar en todo momento cualquier proceso, ¿ya? Así como decir, oye, mira, tú congélate, no te sigas ejecutando porque necesito ejecutar otros procesos. Y entonces, gracias a que yo tengo el program counter y el call stack, ¿ok? Gracias a que tengo el program counter y el call stack, no hay ningún problema. Porque después los vuelvo a cargar en memoria y es como
como cuando ustedes tienen un juego y van a salir y lo guardan, ya que se guarda como todo el estado de todas las cosas, en qué nivel se quedó, cuál era su inventario, cuál era el nivel de dificultad, todas esas cosas se quedan ahí. Entonces cuando usted lo vuelve a abrir, se cargan, ¿ok? Esta es la misma lógica. Lo único es que acá se guarda el stack, el call stack, ¿ok? Y el program counter. Y ese es el estado de ejecución de su programa. Y luego cuando se carga, ya fíjense que en el stack ustedes van a tener como todas las variables locales de cada función que se ha ejecutado hasta ahora, ¿ya? Y van a tener también en qué parte del código están ejecutando actualmente. Otra cosa son las variables globales y estáticas, que esas no están en el stack, ¿ok? Y el heap, que es el espacio de memoria de los objetos que creamos con new y que hay que eliminarlos con delete, ¿ok? Ojo, acá el heap tiene el mismo nombre, pero no es un heap, ¿ok? Acá sí, a ver, el call stack sí es un stack, pero el heap de acá es una estructura diferente. De hecho, el heap de C++ es bien interesante. Si quieren ver heap ahí, hay hartos artículos buenos de cómo funciona el heap y todo eso. Ya, pero es distinto del heap como la estructura de datos que hemos visto. El call stack no, el call stack sí es un stack de toda la vida. Ahora, esto es lo que tienen que tener en cuenta cuando ustedes están ejecutando varios hilos. Cada hilo tiene su propio call stack. Es decir, cada hilo va llevando en qué función está y las variables locales de esa función solamente van a ser accesibles en ese hilo y al momento de estar ejecutándose la función. ¿Ok? Por eso es que se dice que cada hilo va a tener su propio call stack. Va a tener igual su propio program counter. Es decir, yo en un hilo puedo estar por la línea 500 y en otro hilo puedo estar por la línea 5. No hay ningún problema, porque cada hilo va a tener su propio program counter y su propio call stack. Bueno, y sus propias variables locales también. Pero bueno, las variables locales van dentro del call stack. Y los hilos que comparten, porque dijimos, oye, pero los hilos tienen una memoria compartida para poder comunicarse, etc. Bueno, comparten las variables globales. Cuando yo esté ejecutando dos hilos de manera paralela, yo puedo acceder a la misma variable global desde los dos hilos, sin ningún problema. ¿Ya? Y el heap. A las cosas que están en el heap también puedo acceder. Yo puedo guardar algo en el heap y accederlo desde el hilo 1, cambiarlo y después accederlo desde el hilo 2 y leer los cambios que hizo el hilo 1. Entonces la manera de comunicar el hilo 1 con el hilo 2 sería a través de variables globales y estáticas o a través del heap. ¿Ok? A ver, los hilos también en la bibliografía se conocen como thread. ¿Ok? Thread. Se escribe así. ¿Dónde tengo el mouse? Porque no sé si es que... A ver, ahí sí. Sí. Se escribe así, a ver. Así también lo pueden ver en la bibliografía. ¿Ya? Thread. Cuando ustedes vean en la bibliografía que dice thread, es lo mismo que hilo. ¿Ya? De hecho, es la traducción literal. Ok. Continuamos. Ya, y cuando el call stack... Bueno, esto no solo pasa en un hilo, esto pasa en todos los procesos. Cuando el call stack se vacía, eso lo que quiere decir es que ya se terminó de ejecutar el proceso. Fíjense que siempre en la parte de abajo del call stack, en un proceso, es decir, no en un hilo, porque recuerden que el hilo principal puede ejecutar otros hilos y no tiene por qué ser a partir de una función main ni nada de eso. Pero el primer hilo, como el hilo raíz, por decirlo de alguna manera, se ejecuta a través de la función main, ¿cierto? Cuando yo en Java o en C++ o lo que sea, yo ejecuto, lo que hace es que se ejecuta la función main de primero. ¿Y qué quiere decir esto? Que en el stack, en el call stack de ese hilo principal, siempre lo que va a estar más abajo de ese call stack va a ser la función main. Por lo tanto, cuando ese call stack se vacíe, eso lo que quiere decir es que la función main se terminó de ejecutar, por lo tanto, se terminó de ejecutar el programa.
¿ya? Y precisamente por eso es que siempre nos obligan a empezar desde main, como para tener de alguna manera una marca al inicio del call stack. Bueno, y también para tener un punto de que el compilador sepa de dónde tiene que empezar a ejecutar el código, ¿ya? ¿Cuál es el program counter 0? Ok, ahora, esto tiene un problema, ¿ya? Las variables globales y estáticas y heap, yo tener dos hilos leyendo a la misma vez de ahí o escribiendo a la misma vez de ahí, tiene un problema. ¿Alguien me puede decir qué problema le ve a esto? Por ejemplo, yo tengo una variable que es saldo de cuenta, digamos que es el saldo de una cuenta. Y yo tengo dos hilos, ¿ya? Trabajando sobre ese saldo de esa cuenta. ¿Qué puede pasar ahí? Es decir, imagínense que tengo dos tarjetas que tienen acceso a la misma cuenta y hay dos personas en dos cajeros diferentes accediendo a la misma cuenta a la misma vez. ¿Qué puede salir mal ahí? ¿A alguien se le ocurre? Más allá de hilo, piensen en dos cajeros que están accediendo a la misma cuenta a la misma vez. ¿Ya? Y yo tengo un saldo. Se pueden duplicar valores. Exacto. Por ahí va la cosa, Tomás. Por ahí va la cosa. Me gustó esa respuesta. Se puede duplicar valores o acciones. Por ahí va la cosa. ¿Alguien más que quiera aportar algo? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que el valor no se actualice a tiempo. Muy bien. Exacto. Es decir, imagínense que la persona A dice, imagínense que en la cuenta tienen 20.000 pesos. Y la persona A dice, yo quiero 15.000 pesos. Y el banco le acepta la transacción, ¿ok? Pero justo cuando le acepta la transacción, la persona B dice, yo quiero 10.000 pesos. Y todavía no se ha actualizado los 20.000 que tenía, la variable global esa que están compartiendo. La segunda persona la lee y dice, hoy tengo 20.000, entonces puedo sacar 10.000. Pero sin embargo no tiene 20.000, porque el otro ya sacó 15.000. Pero como él justo cuando le preguntó al banco, ya el banco le dijo, no, tienes 20.000 porque no alcanzo a actualizar. Entonces lo que va a pasar es que las dos personas van a acceder al 20.000 a la vez, ¿ya? Siendo que debería acceder una primero y al actualizarse el monto, después acceder la otra, ¿ya? Entonces, en esos casos se considera de que cuando pueda pasar eso en el código, eso es una región crítica. Y eso es una habilidad que no es tan trivial. Identificar en qué parte de mi código puede haber una región crítica. Sí, es decir, los blockchain y todos los sistemas financieros me imagino que funcionan así. Sí, y de hecho en muchas otras cosas también pasa. Cuando tienen que compartir memoria. Cuando yo tengo dos procesos que están accediendo a memoria a la misma vez. ¿Ok? Por ejemplo, un archivo. Un archivo. Eh, a ver, el Drive. Por ejemplo, el Drive es un ejemplo. Cuando yo pongo un Google Doc, se llama Google Doc o Google Sheet, no me acuerdo. Pero esta cosa que es como el Word de Google, que está global. Ustedes saben que pueden entrar varias gente y actualizarlo, ¿ok? Pero fíjense que ahí es complicado porque tienen como memorias compartidas. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo cambio algo, pero el cheat que yo estoy viendo no está actualizado, sino que otra persona ya cambió esa celda que yo estoy cambiando? Entonces yo estoy cambiando algo que está en un estado anterior y ya una persona lo cambió. Pero bueno, Google Sheet lo arregla bastante bien. Pero imagínense ahora, por ejemplo, Dropbox. Que en Dropbox yo puedo tener una carpeta sincronizada de manera local, ¿cierto? Y agregar cosas. Y después cuando me conecto a internet, él actualiza. Y dice, ok, falta este, eliminó esta carpeta, por lo tanto le elimina.
qué sé yo. Y entonces, ¿qué pasa si yo de manera local elimino una carpeta o un archivo, pero resulta ser que alguien en otro computador eliminó ya ese archivo y ya se actualizó, pero sin embargo yo no estoy conectado a internet todavía? Entonces cuando me conecto y mi software le dice, oye, elimina tal archivo, Dropbox le va a decir, pero si ya está eliminado, ¿entiendes? Error, me está diciendo que elimine algo que no existe, ¿entiendes? Entonces, exacto, exacto. Con GitHub pasa exactamente lo mismo. Claro, sí, sí, sí. Eso se llama, tiene un nombre. Tiene un nombre, no sé si se acuerdan, en GitHub cuando yo subo un código y entra en contradicción con alguno que está arriba. Tiene un nombre, pero no me recuerdo ahora el nombre exacto. A ver, déjame ver si... Merge Conflict. Ok. Conflicto de mezcla. En español no suena tan bien. Pero claro, es como Merge Conflict. Que es como yo subo y me dice, oye, a ver, bueno, no sé si todos han trabajado con GitHub, pero GitHub es como una herramienta que me permite a mí eh, llevar como un historial de mi código. ¿Ok? Es decir, a medida que yo voy programando, yo puedo ir haciendo commit y guardando diferentes versiones de mi código. Y entonces eso es súper útil porque como tengo el historial, si meto la pata o algo, hago cualquier error, puedo regresar a cualquier parte del pasado. ¿Ok? Ahora, tiene muchas otras cosas. Tiene también, ahí yo puedo hacer varias ramas, desarrollar diferentes features en paralelo, etcétera, etcétera. Y de hecho, GitHub, todo el potencial se le saca cuando hay varios programadores trabajando en el mismo código a la vez. ¿Ya? De hecho, es lo que se ocupa para software libres y todo eso. Más que GitHub, GitHub es como, claro, una de las herramientas web que permite trabajar con Git. Que Git en realidad es como la herramienta así como más utilizada. Pero hay varias herramientas para trabajar con Git. Pero claro, el tema del conflicto este, del merge conflict, es cuando yo cambio algo dentro de mi código, ¿ok? Pero hay una parte de mi código que yo no cambié, pero sin embargo, en el código que está ahora actualmente en la nube, es decir, en GitHub, esa parte que yo no cambié, ahora sí está cambiada. O la parte que yo cambié está diferente a como estaba antes, porque la actualizó alguien antes que yo. Entonces me dice, oye, mira, ¿sabes qué? Hay un conflicto acá, porque esta parte que tú estás cambiando ya la cambió alguien, ¿ok? O, o- entonces, entonces me dice, elige, ¿quieres tu parte? ¿Quieres dejar esta parte o quieres dejar esta otra? ¿Entiendes? Y como que me dicen en qué líneas hay un conflicto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero precisamente es eso. Es como regiones críticas, porque eso pasa cuando hay varias personas, bueno, en este caso de la programación sería varios hilos, pero en GitHub son varias personas compartiendo el mismo recurso. ¿Que cuál es el mismo recurso? El mismo código. Por lo tanto, si una persona cambia un código, ya, la otra persona tiene que estar al tanto de ese cambio. ¿Ok? Y entonces no leer, por ejemplo, antes de hacer cualquier cambio y antes de subir cualquier cambio, usted debería actualizar el repositorio actual que usted tiene para que lo tenga al día y luego empezar a hacer los cambios. ¿Ya? Entonces, básicamente ese es el problema que hay acá, de la sección crítica, que pueden haber varios hilos que accedan a esta sección crítica. Sección crítica le llamamos a una parte del código, ya, a unas líneas de código nomás, donde si hay dos hilos ejecutando a la misma vez esas líneas de código, recuerden que dos hilos son dos procesos que están ejecutando esa parte, ya, pero pueden estar ejecutando las mismas líneas de código en paralelo. Entonces lo que sucede es que si yo tengo dos hilos ejecutando esas mismas líneas de código, puede generar un conflicto. Ya, puede generar un conflicto como el que vimos del banco. ¿Ok? Entonces, en ese caso, yo puedo utilizar una cosa que se llama lock. ¿Ok? Los locks. Que los locks es como cuando un hilo va a ejecutar una parte del código, yo pongo un lock y entonces lo que sucede es que
al yo entrar a ese código, el log se cierra y cuando llega otro hilo y pide el log va a estar cerrado, entonces el hilo va a tener que esperar ahí. No va a poder seguir ejecutando el código. ¿Ya? Y entonces va a tener que esperar a que el hilo que está ejecutando ese código termine y abra el log. Y cuando abre el log, este que está aquí esperando por el log, empieza a ejecutar esto acá. ¿Ya? Y esa es otra de las razones también por las cuales un hilo puede estar pausado. ¿Ok? Esa es otra de las razones por las cuales un hilo puede estar pausado. Porque está esperando a que suceda algo. Recuerden que dijimos que había dos razones. O hay más hilos que procesadores, o el hilo está esperando a que pase algo. Entonces en este caso el hilo estaría esperando a que se abra el log. Un log es como un candado en español. ¿Ya? Entonces, el mutex es como un tipo especial de log, porque yo puedo tener, por ejemplo, puedo tener un semáforo, que es otro tipo de log, o puedo tener como logs más permisivos que admitan tener en esta región crítica, por ejemplo, 3 hilos a la vez, pero ya un quinto hilo no. Entonces, pero el mutex no. El mutex lo que dice es, cuando entra un hilo a esta región crítica, no puede entrar ningún otro hilo. ¿Ya? Cuando hay un hilo ejecutando esto, todos los demás hilos tienen que esperar. Por supuesto, si los hilos están ejecutando líneas de código que no tienen nada que ver con la región, con la sección crítica, pueden seguir ejecutándose sin problema. Ahora, el problema sucede cuando viene otro hilo a tratar de ejecutar esto. ¿Ya? Entonces, un mutex tiene, bueno, un log en general tiene tres operaciones particulares. Una operación es el new, que es el que crea el log, ¿ya? Que define, oye, el log ponlo a partir de esta línea de código. El new log crea un log. Y el acquire. A ver, bueno, el new log no dice dónde tiene que empezar, sino simplemente lo crea. ¿Ya? Pero qué recurso es el que quiere que proteger. Y el acquire lo que hace es que trata de obtener el candado. ¿Ya? Obtener el candado es como cerrarlo. Ahora, lo que sucede es que si usted llama al acquire y ese candado está tomado por otro hilo, lo que va a pasar es que su hilo se va a quedar ahí pausado hasta que el otro hilo que está ejecutando ese código llame a release. Cuando el hilo que está ejecutando el código llame a release, entonces lo que va a pasar es que ese candadito se va a abrir y luego este que está aquí esperando para adquirirlo, lo va a adquirir y va a empezar a ejecutar el código pendiente. Básicamente eso. ¿Ya? A ver, básicamente, por ejemplo, aquí hay unas líneas de código y hay dos hilos. Llega el hilo 1 y aquí hace acquire. ¿Cierto? Aquí accede al candado y empieza a ejecutar esto. Esta es la región crítica, esta es la región que yo veo que puede tener problemas si hay dos hilos ejecutándola a la vez. Entonces, aquí después ya está el release. Es decir, la región crítica va de acá a acá, es decir, aquí hay más líneas de código, pero ya esto no es región crítica, aquí sí puede estar ejecutándose el hilo y otro hilo por acá. Entonces aquí después viene el hilo 2 y trata de hacer acquire. Y lo que pasa es que acá el candadito está cerrado porque ya este lo pidió, entonces este está ejecutándose, H1 se sigue ejecutando hasta que llega acá, H1 llega acá, y este H2 está ahí en pausa, no puede seguir hasta que el candadito este, el mutex, claro, el mutex digamos que se llama M1 porque yo puedo tener muchos mutex, ya, M1, entonces aquí yo digo acquire M1, tengo que decirle que mutex es el que quiero adquirir. Ah, bueno, M1, usted me entiende, aquí acquire M1. Y aquí después le digo release M1. Ok, entonces aquí cuando yo digo release M1 y como H2 está esperando para adquirirlo, al tiro de que yo le digo release, H2 adquiere M1 y empieza a ejecutarse. Entonces fíjense que cuando H1 está dentro de la región crítica se está ejecutando él solo, él solito. Pero cuando ya H2 entra en la región crítica se están ejecutando los dos a la vez. Porque ya esta parte donde va a estar H1 ejecutándose ya no es región crítica. Por lo tanto, se puede estar ejecutando en paralelo con otras líneas de código. Entonces vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor esto. Este ejemplo es un poquito lo que yo les decía. Hay una función, ¿cierto? Que es retirar de una cuenta de banco y entonces se recibe la cuenta
y recibe la cantidad de plata que yo quiero sacar de esa cuenta. ¿Ok? Entonces lo primero que va a hacer es ver el balance, ver en balance, y si lo que yo quiero sacar es mayor que el balance que tiene mi cuenta, va a retornar una excepción, porque no tengo suficiente saldo para devolver esa plata. ¿Ya? Ahora, si tiene ese saldo, lo que hago es que reduzco la cantidad de... reduzco el balance de mi cuenta en ese saldo y lo devuelvo. ¿Ok? Entonces, en un mundo lineal, este código estaría perfecto, ¿cierto? Este código estaría bacán. Pero en un mundo lineal, ahora no tenemos un mundo lineal, ahora tenemos varios hilos, ¿ya? Porque no tiene sentido que una aplicación de un banco tenga un solo hilo ejecutando todo, ¿ya? Porque entonces si hay un cliente sacando un cajero, va a tener que esperar a que todos los demás clientes que están antes que él terminen para después sacar él. Entonces lo que va a pasar es que van a haber hilos por cada cliente que se va conectando, ¿cierto? Ahora, aquí el problema sucede cuando yo llamo dos veces a este método con la misma cuenta bancaria. Con la misma cuenta bancaria. Yo llamo dos veces a este método con la misma cuenta bancaria. Entonces, cuando yo llamo con dos hilos, fíjense que en cualquier momento se puede parar ese hilo. ¿Ya? Entonces imagínense que viene H1, el hilo 1, el proceso 1 ejecuta retirar, pum pum pum, y dice B es igual a cuenta.getBalance. Cuenta está en el heap, por lo tanto cuenta es compartida entre todos los hilos. Ya, entonces, cuenta.getBalance, ok, y aquí el procesador le dice, oye H1, ponte en pausa que necesito ejecutar otros hilos también para darle tiempo de ejecución. Y viene H2, y dice, oye, yo también quiero retirar en la misma cuenta, y dice getBalance. Y H2 llama a getBalance también. Fíjense que H2 le va a decir que tiene 20.000 pesos. Y H1 le va a decir que tiene 20.000 pesos también. Porque cuando se paró H1, yo todavía no había actualizado el balance. ¿Ya? Todavía no había actualizado el balance. Entonces, fíjense, dos hilos quieren retirar 150 pesos, ¿ya? De una cuenta bancaria que tiene un monto 200. Entonces, vamos a ponerle ahí mejor 200. Vamos a ir con el ejemplo. El ejemplo no está ajustado a inflación, pero bueno, es lo que hay. 200. Ya, entonces, dos hilos quieren retirar 150 de una cuenta bancaria que tiene un monto 200. Si no se trabaja con exclusión mutua, como yo les había dicho con los candados, lo que va a pasar es que H1 va a venir acá y va a decir balance 200. Ok, y puede ser que ahora venga H2, como son paralelos, pueden estar ejecutando cualquier línea en cualquier momento, ¿entiendes? Entonces, justo antes de que actualice H1 acá, ustedes dirán, profe, pero qué casualidad. A ver, imagínense que son miles y miles de hilos ejecutándose a la vez. ¿Ya? Entonces, además acá en informática se van a dar cuenta que la ley de Murphy está más presente que en casi todas las demás ciencias. ¿Ya? Es decir, lo que puede pasar, va a pasar. El tema es de que ustedes dicen, no, profe, pero qué casualidad de que pase, de que justo venga alguien cuando va a sacar. No. Créanme que va a pasar. Entonces, claro, entonces hay dos hilos ejecutándose a la vez y entonces justo están ejecutando esa misma línea a la vez. Entonces justo están ejecutando esa misma línea a la vez. Por lo tanto, cuando piden el saldo les va a dar igual, les va a dar 200. Entonces están ejecutando los hilos, el hilo 1 reduce el balance, le reduce esa cantidad y entonces el balance se queda en 50 y después viene el hilo 2 y trata de reducir el balance ahora en 200 y se queda un balance negativo de 100. ¿Ya? Precisamente porque no manejé la región crítica. Entonces, si de pronto una persona se da cuenta de esto, imagínense las pérdidas que podría traer esto para el banco. Entonces, no manejar una región crítica no es algo, no es poca cosa. Puede traer pérdidas gigantescas a cualquier empresa. Entonces, mucho cuidado con eso. Sigamos. Entonces, fíjense que un poquitito lo que pasa es eso. Que en el hilo 1 lo que quiere sacar es 150 y B vale 200. ¿Ya? Y el if entonces da falso.
este if de acá da falso. Y a la misma vez el código 2 está ejecutando esto, m es 150, b es 200, y el if también le da falso. Ahora el hilo 1 va a ejecutar esta línea de código de acá, le ejecuta, pum pum pum, y le da 50. Y aquí viene el hilo 2, ejecuta esto, pum pum pum, y le da 50. ¿Ya? Ahora, si aquí antes de hacer esto yo le digo get balance, y luego yo a ese balance chequeo que sea menor, bueno, ahí ya estoy haciendo como alguna trampita para evitar, pero igual créanme que si no manejan con candados y tratan de hacer trampitas, esas trampitas también pueden llegar a ser regiones críticas, ¿ya? Y son trampitas que no son muy solubles, es decir, no, soluble no es la palabra, no son muy, es decir, no son una solución óptima, es lo que quiero decir, ¿ya? Entonces ojo con eso. Entonces básicamente es esto. Entonces, ¿qué yo puedo hacer para solucionar ese problema? Bueno, una solución es poner un candado en la operación. Es decir, que cada vez que venga a hacer un candado global y cada vez que venga alguien, yo tomar ese candado, ¿ok? Tomar ese candado y soltarlo acá abajo. Ya, como ven acá. Entonces, cualquier persona que esté sacando un cajero, cuando vaya a retirar del cajero, va a obtener ese candado. Y si viene alguien más, obtiene ese candado y el candado está obtenido, no va a poder acceder a esa información. Algo como lo que ven acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué de malo ustedes le ven a eso? A poner un candado global. ¿Qué de malos ustedes le ven a eso? Un candado global. Fíjense, aquí viene una persona, retira, adquiere el candado, pum. Viene otra persona, el candado está adquirido, tiene que esperar a que termine esa. Terminó y lo adquiere. Entonces vienen 10.000 personas y tienen que estar esperando por el candado. ¿Qué de malo le ven a eso? Que se estarían desaprovechando los hilos, ¿no? Exacto. Se estarían desaprovechando los hilos. Exactamente. Y fíjense que se hace muy lento, dice Mac. Exacto. Y fíjense que si yo tengo dos personas sacando plata y esas dos personas están sacando plata de cuentas diferentes, eso es una región crítica. Es decir, no una región crítica, pero es un caso. Es un caso que puede traer problemas. Yo tengo dos personas sacando de cuentas diferentes. ¿Esto puede traer problemas? No debería traer problemas donde no Exacto, son exacto. No debería traer. independientes, ¿no? Exacto. No debería traer problemas porque yo tengo dos personas sacando de cuentas diferentes, entonces no debería tener problemas. Entonces yo no tengo por qué a una persona que está en otra cuenta estar parándole su transacción porque el que está en la cuenta uno no ha terminado la de él. Yo tendría que estar parando la transacción de los demás que quieran acceder a la cuenta uno. ¿Ok? Porque quizás es una cuenta que comparten varias personas. Entonces, yo lo que tengo que hacer es tener un mutex no global, sino un mutex por cada cuenta. Y esto es súper importante, porque el manejo de regiones críticas es un tema que no es trivial. No es trivial, porque está bien, hay veces que ustedes pueden solucionar la región crítica, pero de pronto el software se le hace muy lento. Y ustedes dicen, pero ¿por qué si lo estoy paralelizando todo? Si todo está en 20.000 hilos, ¿por qué no paraleliza? Porque tiene un mutex global como este. Y entonces puede hacer el mutex de una manera mucho más efectiva. ¿Ok? Puede utilizarlo de una manera mucho más efectiva. Entonces, por ejemplo, para este caso, un mutex utilizado de manera más efectiva es crear un mutex para cada cuenta y no tener un mutex global, sino un mutex para cada cuenta. Y cuando un hilo quiere acceder a una cuenta, active el mutex de esa cuenta y no el mutex global. Y fíjense que eso va a evitar que dos personas que estén accediendo a cuentas diferentes tengan que estar esperando una por la otra. ¿Ok? Entonces, algo como esto. ¿Ven? Un mutex por cada cuenta. Entonces, quizás, incluso dentro de la clase cuenta bancaria, definir una variable que sea de tipo mutex. ¿Ok? Y adquirirla en el caso de que yo, de que me pasen esa variable como parámetro. Y eso, fíjense que ahora es
muy diferente. Ahora es muy diferente porque fíjense que ahora sí yo puedo tener una transacción por cuenta ejecutándose a la vez, de manera paralela. Ahora, lo que sí no puedo tener es dos transacciones de la misma cuenta ejecutándose de manera paralela, porque pueden traer este problema que yo les decía. Entonces, no es solo identificar una región crítica, que ya esto no es trivial y es bastante complicado en muchos casos, sino que también, además de identificar la región crítica, es ver para qué casos esta región es crítica y para qué casos no. Y hacer que mis candados, mis logs, solamente tengan en cuenta los casos que me complican mi región crítica. Y los que no me la complican, que se puedan ejecutar de manera paralela, como lo ven acá. ¿Ya? Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo di esto, en la universidad hubo un ejercicio, ya un ejercicio que ese ejercicio me marcó porque ahí yo hice un mutex global y fue como, todavía me acuerdo de él, que por ejemplo, cuando ustedes actualizaban, imagínense que tienen un arreglo, ¿ya? Y actualizan la posición i, entonces la posición i-1 hay que reducirle 1 y a la posición i+1 hay que sumarle 1. Una cosa así, no sé, me lo estoy inventando un poco, pero yo sí me acuerdo que cuando ustedes actualizaban la posición i, tenían que actualizar la posición i-1 y la posición i+1. ¿Ok? Entonces, claro, lo que sucede ahí es que yo puedo hacer un mutex, claro, para todo el arreglo. Para todo el arreglo, ok. Pero fíjense que cuando yo estoy cambiando la posición i, en realidad lo que yo estoy afectando es lo que está alrededor de i. Yo no estoy afectando a lo que está en i+20. Por ejemplo, podría haber otro hilo cambiando lo que hay en i+20 a la misma vez, porque estaría afectando lo que está en i+20, i+19 y i+21, que son como las tres posiciones que están ahí. Entonces, si yo hacía como un mutex global, el ejercicio estaba malo, que de hecho fue lo que hice. Estaba malo porque era más eficiente que si yo estoy actualizando la posición i, hacer un mutex que me bloquee todos los procesos que quieran actualizar a la posición i o a la posición i-1 o a la posición i+1. ¿Ok? Y fíjense que eso me bloquea incluso al que está en la posición i-2. Porque el que está en la posición i-2 tiene que actualizar el que está en la posición i+1. I-1, perdón. Y por lo tanto, él también se bloquea. Entonces, esta era como la manera más eficiente de hacerla. Cuando yo voy a actualizar el que está en la posición i, yo tengo que bloquear a todos los procesos que quieran actualizar de alguna manera a la posición i-1 o i+1. Y entonces el mutex tiene que enfocarse en eso. No puede ser un mutex que me bloquee a todo lo que quiera hacer algo en el arreglo. ¿Entiendes? Entonces, eso es un ejemplo de un ejercicio. De hecho, ese ejercicio lo vi súper bonito. Y por eso me quedé con él en la mente. ¿Ya? La solución es como súper limpia. Y de hecho, después llegué a mi casa, lo implementé y se nota. Para arreglos grandes se nota mucho la diferencia de tiempos de ejecución. ¿Ok? Entonces, básicamente eso. Tienen que ver, además de identificar la región crítica, cuál es la manera óptima para que esa región crítica nunca se alcance. Ok, ya. Para terminar la clase de hoy le quiero hablar de estos tipos de este tipo de problemas que les voy a decir ahora. Que es cuando yo, dentro de una función, adquiero un candado, adquiero un mutex, que después está tratando de adquirir dentro de otra función que llamé dentro de esa misma función. A ver, me explico. Lo que ven acá. Por ejemplo, aquí, este mutex que yo adquirí acá es el mismo que está acá. Entonces fíjense lo que pasa ahí. Yo digo retirar dinero, adquiero el mutex, es decir, está cerrado y sigue mi hilo ejecutándose. Pum, 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 pum. Y dice get balance y en el get balance tengo que adquirir el mismo mutex. Pero fíjense que ese mutex yo lo adquirí acá. Y yo lo estoy tratando de adquirir acá. Entonces yo me quedo pegado acá esperando a que se libere ese mutex. ¿Qué creen que pasa en ese caso? Fíjense, yo adquirí el mutex, cerré el candado, vine acá al balance y acá está el candado abierto. Entonces tengo que esperar a que se cierre para poder abrirlo. ¿Qué va a pasar ahí?
Perdón, tengo que esperar a que lo abran para poder cerrarlo. ¿Qué creen ustedes que va a pasar ahí? ¿Alguien? Pasa algo muy parecido. Pasa algo muy parecido a lo que pasa con el wait true. ¿Ok? Es decir, básicamente lo que va a suceder es que yo estoy esperando. Yo estoy esperando a que me abran el candado para yo cerrarlo acá, pero el único que lo puede abrir soy yo, porque yo fui el que lo cerré. Entonces como que cierro el candado y me quedo pegado ahí, porque de pronto estoy esperando ahora, estoy delante del mismo candado y digo ya, voy a esperar a que me lo abra. Pero es que para que me lo abra, el que tengo que abrirlo soy yo. Tengo que llegar a esta línea de código de acá abajo, que es donde está el release. Por lo tanto, a esta línea de código no voy a poder llegar nunca porque yo estoy en esta línea esperando a que me lo abran. ¿Ya? Entonces, en ese caso, se quedaría ahí infinitamente esperando. Y entonces se me quedaría pegado el proceso. ¿Ok? Y eso pasa muchas veces, que a veces yo ejecuto un programa que está utilizando este tipo de cosas, se me queda pegado el programa y yo digo, ah, ya, es que está procesando, procesando. Y digo, no, pero ¿por qué se demora tanto procesando? Y en realidad no está procesando nada, en realidad lo que está esperando es que hay un mutex que se abra, pero el mismo hilo que está esperando que se abra es el que tiene que abrirlo. Y entonces ahí, en ese caso, hay que utilizar un tipo de mutex especial que se llaman mutex de reentrada, ¿ya? O reentran locks, ¿ok? Los candados estos de reentrada son candados que cuando yo llamo al acquire, ¿ya? Si el mutex fue adquirido por el mismo hilo que está llamando al acquire, lo que hace es aumentar en uno el acquire, ¿ok? Y decir, oye, este hilo lo ha adquirido 2 veces, lo ha adquirido 3 veces. Por lo tanto, para abrir el candado ahora tienes que soltarlo 3 veces. Según la cantidad de veces que lo adquiera el mismo hilo, es la cantidad de veces que tiene que soltarlo después. Ahora, si viene otro hilo a adquirirlo diferente, no puede adquirirlo, se tiene que quedar pegado. ¿Ok? Pero el mismo hilo sí lo va a poder adquirir varias veces. Ojo, esto es con los de reentrada. Los tradicionales no. Los tradicionales, el mismo hilo, si trata de adquirir el mismo candado, se va a quedar ahí pegado. ¿Ok? Pero si lo ponen de reentrada, eso lo que quiere decir es que el mismo hilo va a poder entrar al candado aunque esté cerrado, si lo cerró él mismo. ¿Ok? Ahora, si lo cerró otra gente, no va a poder entrar. Entonces, eso es lo que se le llama reentran locks. Entonces, en el código de C++, los reentran locks están así como recursive mutex, ¿ya? Y bueno, se pueden... Es un tipo de variable que está en la librería estándar, se puede declarar el mutex y el logware es como el que maneja las excepciones, es como el lock en sí, ¿ok? Entonces esto es como un poquito lo que debería hacer en C++, ¿ok? Ojo, al logware yo le puedo pasar un recursive mutex o puedo pasarle un mutex normal, dependencia. ¿Ya? Ahora, si aquí yo le digo que esto es un template, ¿ok? Entonces aquí yo le digo que yo le paso un mutex, entonces lo que va a pasar es que acá no le puedo pasar un recursive mutex, tengo que pasarle un mutex normal, porque va a estar esperando un mutex normal. ¿Ya? Entonces aquí yo defino el lock y el lock yo después puedo adquirirlo, puedo soltarlo. Y entonces en dependencia del tipo de mutex que él tenga aquí en este candado, él va a ver cómo funciona. Si es recursivo, si es reentrante, si no, etc. Entonces básicamente eso. Ya. La clase de hoy la voy a dejar hasta acá. Entonces voy a dejar de grabar el video. Cualquier duda ya saben. Quedo atento. Chau, chau. Que estén súper bien.